bienvenidos. Mi nombre es Juan Medina, coordinador de mercado de producto de Herbalife Nutrition Colombia. Es un placer reunirnos hoy para el entrenamiento sobre el libre de gluten. Contamos con un invitado muy importante, quien es el doctor Carlos Ulloa. Bienvenido, Carlos. Quiero contarles acerca de él. Carlos es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana con el título de especialista en medicina del deporte y la actividad física de la Universidad El Bosque. Se ha desempeñado en diferentes posiciones muy relevantes en el país. Ha sido médico de selecciones nacionales de fútbol, director médico de equipos profesionales de fútbol, médico de selecciones nacionales del Comité Olímpico, médico de circuito ATP World Tour, médico de la Comisión Médica Fede Tenis y es fundador de importantes clínicas de medicina deportiva y trabaja con importantes figuras del deporte a nivel nacional. Además, estamos muy contentos porque hace más de 7 años hace parte del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife Nutrition. Carlos, bienvenido nuevamente, te dejo con nuestra audiencia. Juan, muchísimas gracias por esta invitación para hablar sobre las dietas libres de gluten. Es muy importante para las personas poder saber si deben consumir o no gluten dentro de su alimentación, por lo cual vamos a hacer esta charla en el día de hoy. Lo primero es que el gluten es una proteína de pequeño tamaño que se contiene en las células o en las semillas de los cereales, como son el trigo, la cebada, el centeno de avena, la espalta o alguna de estas especies híbridas. Son proteínas exclusivamente vegetales, son proteínas de reserva y muchas veces las utilizamos en nuestro organismo para poder suplir este gran importante nutriente o macronutriente que es la proteína. En Estados Unidos se reconoce desde el 2009 que existe avena sin gluten. Para poder decir que una proteína no contiene gluten, debe tener por lo menos o por máximo valor 20 partes por millón. Si nosotros contenemos menos de esta cantidad, podemos decir que es libre de gluten. En Colombia, la avena se considera un cereal que contiene gluten, por lo cual debemos tener cuidado al consumir avena en nuestro país. Para el cuerpo humano no es indispensable consumir el gluten. Debemos nosotros tener dietas saludables siempre para poder hacer que nuestro cuerpo se nutra de una manera adecuada. Cuando nosotros queremos hacer que nuestro cuerpo se supla de proteína de manera adecuada, debemos hacer que contenga o no este tipo de sustancia. ¿Por qué es importante que las personas puedan comer a veces sin gluten? Existen un tipo de enfermedades o un grupo de enfermedades que existen en el mundo que se llaman las enfermedades celíacas. Más o menos 3 millones de personas en Estados Unidos presentan intolerancia al gluten. En España, una de cada 389 presentan intolerancia a esto. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y cada vez vemos más frecuente que esta intolerancia al gluten se ve en niños que en adultos. ¿Por qué hay personas que deben comer sin gluten? Porque existen unas personas que tienen una respuesta aumentada a el gluten, que lo que hacen es un daño de la mucosa intestinal que producen un aumento de la sensación o la producción de síntomas que dificultan la absorción de los nutrientes. Estos síntomas son la diarrea, el estreñimiento, el dolor abdominal y en algunas ocasiones sensación de llenura. Cuando nosotros presentamos alguno de estos síntomas, debemos consultar a un médico. ¿Por qué? Porque para poder determinar si nosotros tenemos que consumir dietas libres de gluten, debemos tener el diagnóstico de un médico para poder evaluar si realmente nos vamos a ver beneficiados de tener una dieta libre de gluten. Cuando nosotros tenemos esta enfermedad celíaca, podemos tener una hipersensibilidad a esto sin llegar a tener algún síntoma activo. El gluten no es indispensable para el ser humano, pero se trata de una mezcla de proteínas de bajo valor nutricional y biológico que necesitan o que son necesarias para poder
ser incorporadas a la dieta del ser humano. Cuando nosotros trabajamos o tenemos una dieta baja de gluten, podemos tener algunas deficiencias que lo vamos a ver más adelante. Si nosotros tenemos dietas bajas en gluten, podemos ayudar a controlar de alguna manera esta enfermedad a través de una dieta sin gluten, pero nunca vamos a lograr tener una cura de esta enfermedad. Por lo tanto, si nosotros tenemos una enfermedad celíaca, debemos consumir o debemos tener una dieta sin ningún tipo de gluten, pero nunca vamos a llegar a tener una cura de esta enfermedad. Cuando tenemos alteraciones o dificultad para consumir alimentos con gluten, podemos tener algunos desórdenes importantes como los desórdenes neurológicos relacionados con el gluten. Se ha visto que una de cada 100 personas presenta ataxia por haber consumido gluten. Lo que sienten son temblor y dificultad para poder concentrar la memoria. Estos trastornos neurológicos se ven beneficiados de una disminución o una abstinencia de consumir gluten dentro de su alimentación. Si nosotros retiramos el gluten de la alimentación, vamos a poder controlar de manera importante estos síntomas neurológicos. Dentro de los alimentos que nosotros consumimos que pueden tener o no gluten, podemos mirar los granos. Los granos que contienen gluten son el trigo, la espalda, el centeno, la cebada, el kamut